Ya estamos a punto de conectarnos con Miguel Pizarro, quien es nuestro cuate, Miguel Pizarro, nos da mucho gusto saludarlo, quien es el protagonista de esta obra, Todos somos Job, y en cuanto esté listo, Miguel, que nos haga una señal, ya estás listo, vamos al aire con Miguel Pizarro, bienvenido Miguel, qué gusto saludarte. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Buenas Pues tardes. nada, ya ves que andamos en los tumbos de Job, caminando la segunda temporada en la Capilla Gótica, y nada, contentos, muy bien, con unos resultados más allá de lo que hubiéramos imaginado. Y nada, que estamos a 3 semanas ya de terminar esta segunda temporada, y este viernes, o sea, mañana, por supuesto, nosotros no nos vamos a salir de la métrica de festejar a las mamás, a las mamacitas, y estamos con una promoción de al 2x1. Al 2x1, así vayan matrimonios, así vayan novios, así vayan parejas, o así vayan familias al completo. Lo que no queremos es que se queden pues fuera de la dinámica de ir al teatro en familia, y sobre todo de que no se pierdan esta experiencia, porque creo que además de festejos, también de repente tenemos que hacer un poco de introspección, darnos un tiempo de remanso, un tiempo de reflexión, sin ponernos tampoco tan densos, sino nada más en la necesidad de que de repente es importante también hacer una pausa y poner los puntos sobre las íes. Muy bien, Miguel, eso está bien. Es muy importante, sobre todo para las mamás que quieran ir a ver esta obra que tiene una profundidad pues intensa, Sí. eh, eh, en donde yo te preguntaría, ya que terminó la primera temporada, ya que pudiste hacer una evaluación y enfrentar la segunda, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente Miguel Pizarro ante este trabajo tan intenso y tan profundo? Porque además actuar, dirigir, escribir, traer a los amigos al recuerdo, pues es todo un trabajo. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues efectivamente tenemos una evaluación, porque de pronto, mientras estás inmerso, estás en la batalla del día con día, de dar bien las funciones, en fin, de resolver todos los tejemanejes, que no son pocos en las cuestiones teatrales. Todos los hermanos teatreros sabrán de lo que estamos hablando, porque lleva también un trabajo de gestión que no es sencillo. Bueno, la evaluación, para ser sinceros, fue una sorpresa, porque de pronto hacer algo que tú te pusiste como bandera, de pronto no sabes qué va a ser eh, de ese producto, de ese evento que tú quisiste hacer para los demás. Entonces, al hablar de las mamás y al hablar de cómo nos fue, precisamente muchas damas se nos han acercado, y nos han dicho unas cosas muy bonitas de haber vivido la experiencia de Todos Somos Job. Sin ir más lejos, este domingo pasado, se me acercó una señora que se veía su rostro triste, y venía acompañada, al menos alguien que detecté, su hijo, ya todo un joven. Eh, y ella se veía, porque lees los rostros, ¿no? Es algo pues, que se siente, primeramente como ser humano, y luego también
porque pues te dedicas al mundo de la actuación y entonces la cuestión corporal la puedes leer quizá con más facilidad, quizás. Eh, y entonces me contó al final de la obra, ay, señor Miguel, fíjese que se me murieron tres personas al hilo. Mi mamá, mi papá y mi esposo. Eh, y entonces, de pronto, algo que nos ha sucedido también es que nosotros hemos tenido, por respeto al personaje y por respeto a todo lo que conlleva, también ha sido un placer. No hemos parado de estar leyendo diferentes horizontes de este personaje que es Job y también libros que están como de la mano de esta temática. ¿Y por qué? Porque así como cuando me tocó interpretar a Agustín Lara, me volví lariano y fue un placer leer diferentes biografías o, eh, o obras, porque no eran precisamente biográficas algunas, de anécdotas de Agustín Lara y todo ese tipo de cosas. Eh, pues fue maravilloso. Porque ya de por sí cualquiera de nosotros puede ser lariano, porque Lara nos lo dejó muy fácil. Hizo tantos géneros musicales que alguno te tiene que gustar. Y entonces, pues así fue. Y interpretando a Lara me fue así. Interpretando a Job me está yendo de la manera que estoy contando. Que de repente te encuentras con el sufrimiento humano, con las dudas del género humano, con el crecimiento interior humano de diferentes niveles, y nos hemos encontrado con público que ha sido realmente una sorpresa, porque el otro día también nos fueron a ver unos rusos y tenían a alguien que le estaba interpretando la obra. También gentes de pronto que le dijeron a mi socio, no me podrá acompañar usted y me traduce la obra. No, 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 espérese, yo tengo cosas que hacer también durante la obra. Y entonces, nada, hizo unas llamadas y de repente se hizo de un intérprete. Entonces, ha sido increíble porque de pronto nos han aparecido judíos, nos han aparecido testigos de Jehová, nos han aparecido personas que van solas y que los notas que van como estudiando un poco sus vidas y su tránsito en el mundo y dándose una oportunidad de escuchar un texto que les puede dar un abrazo, un poco de calor, de no sentirse tan solos, porque la frecuencia en la cual termina todo el público, siendo millonarios, pobres, enfermos, con penas, con alegrías, con enfermedades y sanos, y de diferentes edades, al final todos, por eso le pusimos Todos somos Job, porque sabíamos que el paralelismo de la dinámica del texto era para todos por igual. No era para hombres, no era para mujeres, era para todos. No era para ateos, no era para creyentes, era para todos. Job existe como texto desde que antes de que las religiones se atrevieran a ponerse un nombre. ¿Qué culpa tiene Job de estar metido ahí? Él, por lo tanto, está en el Antiguo Testamento para sí marcar al menos una división a nivel cronológico y decir, espérense, no me vengan a poner etiquetas que si de tal religión, que si de tal. Esto es un relato sapiensal parecido a Hamlet, parecido a Fausto, parecido al Rey Lear, parecido incluso a Don Quijote, parecido incluso al Che Guevara, porque se trata de un contestatario, de un rebelde, de alguien que se vuelve un ejemplo al pasar por este ejercicio y en el ejemplo, al contárnoslo, nos hace paralelos y cada quien de repente le pegan ciertas frases, a unos unas, a otros otras, porque pasa por diferentes
por diferentes sensaciones, porque habla hasta de los amigos, ¿no? Y de todas sus incertidumbres, de lo que significa estar vivo. Excelente, sí. Y además en esto de los amigos, además, como son actores conocidos, Ah, los rostros de estos actores, las voces, se nos hacen familiares. Entonces, sí, como los amigos que también son amigos, que son personas que se nos hacen familiares, y además el escenario de la Capilla Gótica, que tengo aquí a mi espalda, una foto con Miguel interpretando a Job, eh, pues vuelve como la atmósfera de toda la obra en algo, no sé, como sacralizado, como eh, con una profundidad distinta que nos coloca en esta, por lo menos, sensibilidad de lo, no sé, profundo, de lo esotérico o de lo, por lo menos lo moral, ¿no? Lo que tiene que ver con el yo sí. interior. Es ineludible de pronto hablar de la Biblia y hablar de religión, aunque yo el texto lo quiero defender sin tener que recurrir a esas etiquetas, porque hoy en día lo sabemos, hay, hay quien se ha alejado y quien no quiere saber nada de religiones ni cosas así, y entonces al escuchar de la Biblia o de alguna religión, ya en principio ya les sale salpullido, ¿no? O sea, ya se ponen así, parado de pestañas. Y entonces yo precisamente quise quitarle los prejuicios, que no hubiera, dale la oportunidad a Job de que te hable, para que veas qué tan parecido eres a él. Y que de alguna manera, pues el teatro es con lo que cumple al decir, ah, pero son otros y tal, y de repente lo estás viendo en el escenario y hay una inducción y hay un aprendizaje mediante el otro. Entonces, esa es la dinámica secreta que sabemos que tiene el teatro. De no eres tú, pero ve lo que te cuento. No eres tú, pero ve cómo lo sientes en tu propia piel al estarme escuchando o al estar escuchando a ese personaje. Y entonces empiezas a hacer un acto de reflexión y nuestro público, por lo tanto, nunca mejor dicho, no es un público zombie ni estático. Nuestro público por dentro está escribiendo su propia historia, a su género, a su dramatismo, a sus circunstancias. Cada quien va escribiendo su necesidad. La aventura de Job te sirve de inducción para que tú te sientas parte de, que te sientas también partícipe, aunque seas ateo. El alegato es el mismo, no te estamos preguntando qué creencia tienes, y de tal manera que nos han caído de todo tipo de religiones y nos han de pronto caído algunos que van a ver qué tan fidedignos somos o qué tipo de adaptación hicimos. Entonces de pronto los ves con cara de que te están examinando y tú estás así como que a ver qué nos van a decir o a ver qué nos van a regañar o a ver qué, pero tenemos la conciencia tranquila porque ya los hemos escuchado y porque ya nos dijeron que la adaptación les gustó, que lo que nosotros hicimos, francamente, fue quitarle de alguna manera el ruido del cual el espectador de hoy en día a lo mejor no se siente partícipe, porque hay muchos tecnicismos, y lo que hicimos fue darle un vigor, un ritmo, una efervescencia, y dejar realmente el sustrato de la dramática de Job. Entonces lo pasamos a estos días para que no tengamos tampoco el pretexto de que, ah, no, es que es una historia de hace mucho tiempo. No, 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 no tiene nada que ver conmigo. No, tiene que verlo todo. Entonces nos encontramos de pronto con, con, que, con que Job le pregunta
a Dios muchas cosas y muchas cosas que a lo mejor todos nosotros estamos preguntándole en la intimidad de nuestros aposentos, de nuestro espacio, cuando nos atrevemos de repente decir, bueno, ¿y cuándo piensas ejercer o qué está ocurriendo aquí? Porque parece que estamos viviendo en un mundo al revés. Y nada, basta con abrir los ojos a la realidad para ver que la justicia y Dios no van siempre juntas por la vida. Esa es una frase que se dice en la obra, esa es una frase que pertenece al libro de Job, y esa es una frase que todos hoy en día, al ver las noticias o al ver nuestro alrededor, nos hacemos. Así como eso, todo. Entonces, si de pronto se pensaba que iba a ser una cuestión religiosa y que nos íbamos a poner en cierto plan, no, la verdad, hasta el más adusto y robusto y, y blindado de los corazones, aquí con este texto ha doblegado. Y mucho por lo que comentaste, porque además de tener un texto tan abigarrado, al estar circunscrito en una construcción, en una arquitectura tan, tan majestuosa, tan hermosa, y que tiene directrices de una capilla católica, independientemente del credo, independientemente de la fe de cada quien, es indudable que las piedras, así como las personas y las palabras, dan también una vibración. Y también ellas cuentan su historia. Y también ellas te circunscriben a una dinámica en donde quedas, sinceramente, en un callejón sin salida. No puedes escapar. Y al escuchar el relato, no tienes de otra más que hacer una introspección, que es una introspección muy importante y que es lo que hemos vivido y lo que te quería contar del dossier que tenemos de Job. Job ha logrado eso. Y además hicimos una gira. Entonces, por si fuera poco la experiencia que vivimos en esta primera temporada, por si fuera poca, también al irnos de gira, de pronto no te pudiste llevar estas piedras. Vámonos al Teatro Polivalente de San Luis Potosí. Y bueno, ¿qué necesitas? Bueno, consígame un andamio. Y ya con unos ensayos, ahí entre los técnicos nos ponemos de acuerdo cómo vamos a hacer la iluminación. Solo llevamos vestuario, llevamos unos cuantos triques de utilería, muy pocos, todo cabía en una maleta, y nos fuimos a San Luis Potosí. ¿Cómo fue la experiencia en San Luis Potosí, prescindiendo de la capilla gótica, que nos dimos cuenta que el relato, la palabra, es lo máximo? Cuando tú tienes un texto así de potente, no necesitas demasiada periferia, pero seamos conscientes y seamos también justos. Por lo tanto, en gira, bajo este reglamento, el texto se contó de la misma manera y hubo ese encuentro igual. Pero en la capilla gótica estamos en nuestro terreno. Y al estar en un lugar tan apropiado, sí se convierte en algo al cuadrado, en que de pronto, pues quieras o no, hay una tonicidad al entrar en un lugar, o sea, es como cuando vamos a visitar arquitectura, ¿no? Que entras en un espacio y la arquitectura te cuenta, y si tiene cuadros, y si tiene vestuario, y si tiene cosas de la gente que vivía ahí, pues tú sientes ciertas vibraciones. Yo me acuerdo cuando fui al museo este que era hablando de la Inquisición, Dios mío, salí de verdad, salí con dolor de cabeza, ¿eh? Me estaba sintiendo mal, porque obviamente se siente entre tantos instrumentos de tortura la vibración de la maldad.
y el nivel de maldad y de creatividad que tiene el ser humano para hacerle daño a otro. Entonces, así como por la vida vamos con nuestros cinco sentidos y nos vamos enterando de muchas cosas, así con el relato de Todos Somos Job, te lleva a un mundo en el cual te sientes contento, porque independientemente de la tortura que es para Job, en la encrucijada en la que se vio, el final es hermoso. El final es nada más una metáfora y decir que de pronto, por medio del sufrimiento, nosotros podemos tener un crecimiento. Ya sí, Alexa, gracias. Es que ya está bueno. Alexa, ya estuvo bueno. Eh, es que estoy estrenando el aparato este. Entonces, Muy bien. espérate. Alexa, ya, gracias. Nos Luego te llevó de lo dice, sublime a lo terrenal, Miguel. sí, me volvió. O sea, es que yo necesito de estas cosas. ¿Sabes qué me dice, por ejemplo, Alexa? Miguel, tienes que comer, ¿no? Cosas de ese estilo. Me lo mandaron mis sobrinos porque saben que yo cuando me pongo en todas mis cosas se me olvida todo. Entonces, estoy muy divertido. Apenas lo estrené ayer, ¿eh? Y bueno, que no se nos olvide, eso sí, que entonces mañana va a ser un día especial porque estamos al 2 por 1 para que puedan acudir ahí en familia y platiquemos, porque al final siempre nos hacemos un tiempo para acercarnos al público y eso también es otro de los placeres, porque la obra es muy demandante en energía y en concentración y la verdad termino hecho pinole, pero lo que te sabe del esfuerzo es efectivamente esta convivencia y el saber que de pronto vale la pena el esfuerzo por todos los corazones que de pronto se sienten tocados por uno u otro aspecto. Entonces, nada, estamos ya por terminar, nos quedan 3 semanas, ya estamos así un poco como chipis, porque el tiempo se va volando, pero vamos a hacer también gira. Una de las primeras fechas que vamos a hacer es en Amatlán de los Reyes, allá por el rumbo de Veracruz y concretamente cerca de Córdoba, Córdoba, Veracruz. Amatlán de los Reyes, vamos a estar el día 7 de junio. Estén al pendiente porque vamos para allá y ese contacto humano de pronto en lugares donde no tienen eventos tan seguido como en nuestra capital, te reciben con un cariño y con una necesidad. Nos tocó, por ejemplo, el Songolica, hablando un poco del dossier que te debía para contarte, que fue espectacular. O sea, un lugar en donde de pronto, pues ellos me lo contaron, que no tienen teatro, pero se movilizaron y fue una hacienda en forma así como cuadrada, y entonces había techumbre para el público, pero yo no tenía techumbre como para el espectáculo. Pero yo dije, si llueve no me importa. Qué maravilla de espectáculo puede ser el que te llueva, porque ahí no es nada raro que te llueva. Dije, no me importa, que llueva. Tú imagínate qué dramático estarle hablando a Dios y que estés empapado y así, ¿no? Y ni hablar, ni intensito soy, entonces, pues claro que me hubiera gustado. Luego, además, el piso era tierra en esa área, entonces el contacto con la tierra también fue sublime. El público de estos lugares, de pronto comentar que incluso cuando Job estaba contando, diciendo cosas, era un público que hablaba y que decía, no, 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 ten fe, esto y lo más allá. Ay, no, qué cosa tan hermosa. Qué No lo maravilla. olvidaré nunca, nunca. Y fue una lección de gente buena, de gente auténtica, de gente trabajadora, de gente que conserva la fe, de gente que es buena en esencia, y me emocionaron muchísimo. Fue una función catártica. El estar, como te digo, así sin techumbre y dirigiéndote a Dios, todavía lo recuerdo y fue una
gran lección. Y creo que si de pronto te pones a pedirle a Aladino o a los Reyes Magos o a alguien, al mismo Dios, que en dónde te gustaría estar, yo creo que contar esta obra en un espacio que esté en ruinas y que lo pongamos, claro, con su sonido, porque aquí, de hecho, en la capilla gótica, tenemos que hacer toda una labor de montaje, porque tenemos que colocar el sonido, tenemos que colocar también una iluminación que sea teatral, porque hay una iluminación natural de ellos, que es la iluminación arquitectónica para que Ujú. se vea el recinto, para que se vea bonito y tal. Pero no tiene una mecánica teatral, por decir así. Y entonces tenemos eso que hacerlo. Entonces, bueno, nada, llegar a un recinto así en ruinas, con el cielo abierto y con la temperatura que sea y con el clima que sea, e incluso al lado de la playa, muero por presentar a Job en una categoría así. Extraordinario. Joel, Pues aquí bastante sorprendido con los temas que es Todos somos Job, esta obra de teatro que se ve bastante interesante, impactante, ¿no? Y me parece además con todo este sentido que Miguel nos está contando en este momento, el presentarlo justamente como él lo dice, ahí en la capilla, ¿no? Gótica, ¿no? En la Ciudad de México, es muy interesante. Pero Miguel, cuéntanos, ¿qué días van a estar todavía en esta temporada? Horarios, ¿no? Y Claro. además algo que me parece muy importante justamente es este ambiente, esta obra, ¿qué más van a encontrar los que visiten, ¿no? Con Miguel, Sí, con la sí, obra. claro que sí, claro que sí. Se nos quedó en el tintero un poco que estábamos platicando de los amigos de Job. Ahorita vamos con ello. Entonces, bueno, lo platico. Vamos primero los días que nos estamos presentando y en dónde nos estamos presentando. La Capilla Gótica está en la Avenida Revolución 1500, cerca del Metro Barranca del Muerto, pero muy cerca más todavía del Metrobús Altavista. Entonces, repito, estamos en la Avenida Revolución 1500. Ahí se llama el Instituto Cultural Helénico, porque es un conglomerado muy bonito, una hacienda de hace muchos años, que tiene además una cafetería, librería, tiene otros recintos en donde hermanos teatreros también están presentando en otros recintos, como les digo, otras obras de teatro. Entonces, es un pulmón cultural muy agradable. ¿Qué días nos estamos presentando? El viernes, el sábado y el domingo. El viernes son únicas funciones. El viernes a las 8:30, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Nos quedan ya 3 únicos fines de semana. Por favor, acudan porque yo sé que les va a encantar y me lo platican al final de la obra. ¿Qué Miguel, más? Les cuento además los amigos de Job. Tengo también el privilegio de que me acompañan amigos en verdad, grandes actores, maestros en el quehacer, como son el maestro Patricio Castillo, David Ostrowski, Roberto Mares, Roberto Blandón, Leticia Perdigón y César Évora. Los primeros 4 varones hacen de los amigos de Job, de Elifaz, Sofar, Eliú y Bildad. Eh, Ellos están filmados, por eso 2 de ellos que ya se nos fueron siguen haciendo aquello que tanto amaron, teatro. Y yo me siento privilegiado que me puedan acompañar todavía y cada vez que escucho sus voces me dan la fuerza para seguir adelante y me siento muy honrado de tenerlos ahí. César hace del papel de Dios y Leti Perdigón hace de la esposa de Job. Todos ellos son un ramillete de cátedras de actuación, de grandes amigos y que creyeron en mi proyecto y vinieron acá, a este espacio que están viendo, que es a casa, en donde yo hice una especie como de cabina negra, ¿no? Y los grabé uno por uno y nada más me veían así como diciendo, ay, Miguel, Miguel, Miguel. O sea, obvio, para ellos Miguelito le faltaba un tornillo,
porque luego les he dado motivos para eso, ¿ves? Porque me conocían y me conocen muy bien. Entonces decían, pero ¿cómo le vas a hacer? Le digo, no, no, tranquilos, tranquilos. Les hice hacer hasta las gracias. Entonces, de pronto, en un fondo negro, les decía, y les aplaudía, ¿no? Les decía, ok, ahí vas. Entonces, entras. Y entonces entraban desde una pierna negra, salían y así de cuerpo completo hacían así. Y yo decía, bravo, bravo, bravo. Claro, luego le quitaba el sonido y entonces me quedé con la toma, ¿no? Y así a cada uno por separado. Entonces ellos tenían diálogos entre ellos. Entonces le decía al Paco, por ejemplo, en paz descanse, marido, le decía, mira, aquí vas a tener tú a Roberto y aquí vas a tener a David. Entonces, pobrecillos, tenían que hacer esto. Entonces, sí, ha de estar loco porque para estar viviendo tan lejos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, esto fue una cosa que aprendimos muchísimo. Yo no sabía si realmente todo el proyecto iba a cuajar, francamente, como yo lo tenía en mi cabeza, pero me dejé llevar y tuve que aprender a editar y que me encantó y ahí estoy aprendiendo, porque todavía estoy ahí medio, tengo que aprenderle. Y hubo un montón de facetas que el tiempo nos lo permitió. La primera faceta fue la de adaptación. Entonces, el volverte escritor y de decir, a ver, libro de Job, trasladarlo a teatro. Y luego espérate, porque la prueba no era tan fácil. Era, además el Señor pide que sea en monólogo. Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer esto? Entonces, fíjate que por eso dicen menos es más. Porque de pronto el estar, no, y voy a poner esto, y voy a poner lo otro, y voy a poner tal, tal. Pensar así es sencillo, pero cuando de pronto dices no, no vas a tener nada. Hazme algo en donde sea con nada. Dices, ¿y cómo quieres que con tan poco haga tanto? Increíble, pero cierto. Así fue la historia y así lo conseguimos. Qué padre. Oye, una última pregunta, Miguel. ¿Precios para poder ir a este espectáculo? Que nos escuche un poquito el público, que los conozcan. Claro que sí, mira, pues bueno, tengo entendido que los boletos van de 250 a 500. Entonces, pueden consultarlo en Boletópolis. Y Okay. si no, también en taquilla, yo soy de los de taquilla, pueden Perfecto. comprarlos, adquirirlos 2 horas antes de cada función. Entonces, Okay. 2 horas antes de cada función pueden adquirirlos en taquilla y si no en Boletópolis. Obviamente juegan todas estas cosas de estudiantes, de INAPAN, que por supuesto ya Claro. pertenezco al grupo, yo también soy del club, y entonces también es del interés personal que funja. Y bueno, así es como está la situación. Lo que son los asientos, las butacas, como son también butacas sinceramente muy bonitas porque son de cuero y de madera, también parecen así como medievales, no están numeradas. Entonces al público se le dice que según van llegando es el lugar que luego elige cada quien y que cuidado con el lugar que eligen porque desde ahí será la perspectiva que te da la vida para ver. Wow. Pues, Miguel, padrísimo esto que me estás comentando, porque además creo que en vez de comprarlo en boleta, ya se me antojó más comprarlo ahí en la taquilla, conocer el centro cultural, echarme un cafecito, conocer la librería. Y además, toda esta experiencia de entrar a una capilla gótica con este guión, con esta obra, este monólogo, me parece una experiencia muy, muy, muy interesante. Pues muchas felicidades, Miguel. Segurito, yo no conozco la obra, creo que en estos días me daré una vuelta. Por favor, tienes que, y me vas a platicar. Va, Y que segurísimo. conozca al adversario, porque bueno, queda pendiente cómo le ha ido al adversario en los últimos, no sé, en los últimos meses, ¿no? O en esta segunda temporada. Al adversario como es el villano. Ya sabes que de repente le va como te acuerdas el personaje ahí de Odisea Burbujas, ¿no? Era el personaje a lo mejor, pues que ofrecía más diversión, porque de pronto tiene que haber un poco como de travesura, ¿no? El adversario, por supuesto, no se cansa de perder, pero se da unas grandísimas divertidas y hace muchas travesuras al público.
Claro, y entiendo que es un Instagramer, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí, su Instagram es adversario999, porque el 666 ya estaba ocupado. Derechos de autor y ese sale caro definitivamente. Te agradecemos mucho el tiempo, la atención y bueno, pues estamos al pendiente. Ojalá sigamos platicando de Hop y de otros proyectos pronto. Muchas gracias, los quiero. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos pronto.